va a correr? Ah, pues fácil, lo decimos incluso como usuarios, porque tiene diferente arquitectura. ¿A qué se refiere? A que la estructura que tiene ese otro microprocesador, la estructura que tiene no está, está impactando sobre la lógica de programación, y la lógica de programación que tiene ese Windows no es para ese micro. Ese es un cambio de arquitectura, es decir, uno tiene una arquitectura distinta a la que tiene el otro. Por lo tanto, sus sistemas operativos, compiladores, programas de aplicación son diferentes. ¿Sí? ¿Y eso tiene alguna importancia? Muchísima, claro. Como lo acabamos de ver, no funcionan todos los operativos o compiladores en todas las arquitecturas de microprocesadores. No, el operativo se escribe para una arquitectura en particular. Los compiladores se escriben para una arquitectura en particular. Tiene que tomarse en cuenta la arquitectura, no la organización. Ahora vamos a pensar, ¿qué pasa si vamos a pensar en aquellos tiempos lejanos y tenemos un 486 de Intel? Cuando evoluciona, ya es un Pentium. El Pentium es más poderoso, ¿cierto? Más fuerte, más poderoso, más rápido. Pero, ¿qué creen? Los programas que corrían en el 486 siguen corriendo en el Pentium. Pues no que cambió, sí, pero lo que cambió fue su organización, no su arquitectura. Porque si hubiera cambiado su arquitectura, esos programas de antes no hubieran corrido en este nuevo microprocesador. Sin embargo, sí corren, lo que significa que hubo cambios, tuvo varios cambios de organización, pero no de arquitectura, si se fija. Es inocente pensar que organización es todo aquello que tiene que ver del micro hacia afuera, y arquitectura todo lo que tiene que ver al interior del micro. No es así. Aunque sea al interior del micro, puede ser un cambio de organización o un cambio de arquitectura. Aunque sea al exterior, puede ser un cambio de organización o un cambio de arquitectura. ¿Sí se entiende? La forma como usuario en que más fácilmente lo veo es como les acabo de comentar. Si yo corro mis mismos programas, aunque haya evolucionado ese micro, es que tuvo cambios de organización, no de arquitectura. Pero si mis programas ya no corren en el nuevo micro, tuvo un cambio de arquitectura, no un cambio de organización. Como acabamos de ver aquí, la lógica de programación no se está refiriendo a cómo lo escribe uno y luego lo escribe otro. Se está refiriendo a que esto que antes yo hacía por software, porque no había otra manera de hacerlo, ahora ya puedo hacerlo con una sola instrucción, y por lo tanto el cambio que hubo fue de arquitectura. Es un cambio en la lógica de programación. Es importante saber esto porque es la parte fuerte del curso, esos cambios en la lógica de programación. Pero el estudio de la lógica de programación, el estudio de la arquitectura de computadoras ha ido evolucionando, no siempre ha sido el mismo. Chéquense cómo en la diapositiva está hablando de que en los 50, 60, cuando se estudiaba la arquitectura de computadoras, lo que se estudiaba era la aritmética del computador. Si se fijan ustedes, en el programa oficial aparece como proyecto final hacer un pequeño procesador. ¿Y qué es hacer un pequeño procesador? Es diseñar los registros de corrimiento, diseñar multiplexores, diseñar sumadores completos o semicompletos, cosas así. ¿Y a poco son diferentes los registros? Son diferentes las ALUs, son diferentes los multiplexores en los distintos microprocesadores. ¿Qué creen? Ahora ya son iguales en todos ellos. Por eso el estudio de la arquitectura de computadoras ya no es así. Ya no se estudia la aritmética del computador. Casi todos hacen de la misma forma las operaciones. Los cambios ya son distintos entre los diferentes fabricantes. Ya en los 70s y 80s, ahora lo que se estudiaba es
el microprocesador a través de su diseño mediante ISA. ¿A qué se refiere eso de ISA? ISA, y anótenlo, significa Instruction Set Architecture, arquitectura del conjunto de instrucciones. Ah, caray, sí, ahora lo que hacía diferente a los distintos microprocesadores ya no eran diferentes aritméticas, la aritmética es prácticamente la misma, pero ahora el diseño de los microprocesadores, incluso actualmente, no se hacen, no crean que se meten a diseñar los transistores, las compuertas, no, ese es un resultado. ¿Cómo hacen el diseño ustedes de un circuito lógico secuencial? Más fácil, de un circuito lógico combinatorio, parten de una tabla de verdad, de la tabla de verdad obtienen maxitérminos o minitérminos, con alguna herramienta los reducen, y esto obtiene esas ecuaciones ya reducidas, obtienen circuitos, son circuitos. Pues algo parecido sucede con el ISA, nada más que siendo circuitos secuenciales. Parto de un conjunto de instrucciones que quiero que haga mi micro. El conjunto de instrucciones de otro micro, de otro fabricante, puede ser diferente, y de otro fabricante puede ser diferente. Justo por eso, este va a ser el conjunto de instrucciones que quiero que haga mi micro. Parto de ese conjunto de instrucciones y con ello obtengo algo parecido a tablas de estado. ¿Se acuerdan de las tablas de estado para los circuitos lógicos secuenciales? Era un estado actual y un estado futuro, no es que adivinara el futuro, sino lo que iba a suceder de acuerdo a las secuencias anteriores. Son secuencias. Era algo parecido a la tabla de verdad, pero para circuitos secuenciales. Esto me llevaba a diagramas de estado. Esos diagramas de estado, con esas tablas de estado presente y estado futuro, ¿en qué se convertían? Igual en maxitérminos y minitérminos, que reducía y esos me producían circuitos. Ah, pero los quería hacer en específico con una compuerta. Ah, pues de acuerdo a ello, el procedimiento es casi el mismo, pero utilizando multivibrador, pero utilizando multivibrador. Entonces, ya hay una secuencia de diseño partiendo del conjunto de instrucciones que me llevan a tener un circuito al final. Así es como se diseñan los procesadores actualmente. Ustedes en compiladores vieron lo que es un RTL. ¿Se acuerdan qué es un RTL? Castro, ¿te acuerdas qué es un RTL? Sandoval Castro, perdón. Despierten, jóvenes. Pues hay que actualizarla, Karina. No es el equipo. No te acuerdas. Ok. Gómez, ¿te acuerdas qué es un RTL? El registro de transferencia de algo, ¿no? Del lenguaje. Exactamente. De las 3 letras dijiste 2. Nada más te faltó la última, la L. Es un lenguaje de transferencia de registros. Muy bien. Un lenguaje de transferencia de registros. ¿Cómo que un lenguaje de transferencia de registros? Son las ecuaciones que obtenemos y que nos producen los circuitos. Otra vez, partimos del conjunto de instrucciones y a través de un cierto procedimiento obtenemos RTLs, que son las ecuaciones, y esas ecuaciones nos producen circuitos. Así es como se hace el diseño de los microprocesadores actualmente. Ya en los 90 no solamente es esto. Se estudia el sistema computacional en su conjunto y no solamente del micro, porque están de acuerdo que actualmente, por ejemplo, el performance de su máquina no solamente depende del micro que vayan a usar, sino qué memorias están utilizando, la tecnología de transferencia que tiene, qué disco duro están poniendo, incluso qué tarjeta madre, etcétera, etcétera, etcétera.
Su procesador es de 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos. Su tarjeta de video es de las caras o de las baratas, si los quieren ver así. Sus memorias son rápidas, lentas, grandes, pequeñas, es decir, todo en conjunto, y ese era el estudio de la arquitectura de computadora ya en los 90, porque ya depende, repito, de muchos elementos, no solamente de uno. Y en los 2000, a partir del 2000, se le da mucho auge a procesadores reconfigurables a través de VHDL. ¿Por qué se le da mucho auge? Porque diseñar, aún con ISA, un procesador específico, por ejemplo, un procesador central, un CPU, es necesario. Pero diseñar procesadores para comunicar slots, por ejemplo, chipset, pues, para video, para sonido, se lleva mucho tiempo de producción. Muchos de ellos lo reducen, sobre todo en ciertos sistemas computacionales más específicos, lo reducen ese tiempo con procesadores que les llaman reconfigurables, que son los PLDs, un FPGA, por ejemplo, que les permita, a través de programarlo con VHDL, producir un procesador interno con una aplicación específica. Se puede hacer rapidísimo, porque en la siguiente evolución es simplemente cambiar ese programa. Entonces, el tiempo de obtener nuevas producciones se reduce muchísimo. Si se fijan ustedes, el estudio que vamos a hacer de arquitectura de computadoras, en realidad de arquitectura de microprocesadores, va a depender de los 70s, 80s en adelante. No vamos a hacer el estudio de los 50s, 60s porque ese ya es lo mismo para todos. En cambio, las técnicas que se utilizan actualmente impactan sobre el conjunto de instrucciones que va a poder realizar el procesador o no. ¿Dónde se encontrará arquitectura de computadoras actualmente? Ustedes ya vieron física, circuitos eléctricos, electrónica analógica, y por lo tanto este aspecto físico de un sistema computacional ya lo vieron. Después, con circuitos lógicos 1 y 2, observaron cómo diseñar y obtener diferentes sistemas digitales de distinta complejidad que se encuentran en estos circuitos digitales. Pero con ello se ayudaron para que con técnicas de interfazado ya estudiadas y adecuadas, pudieran construir un sistema computacional específico en organización de computadoras y darle vida a ese sistema computacional. Pero si es un sistema computacional complejo, necesita de un sistema operativo y un conjunto de compiladores que ayuden a administrarlo, comunicarse con él y escribir posteriormente distintas aplicaciones, ¿sí? Pero ese sistema operativo y conjunto de compiladores e incluso algunos programas de aplicación van a depender de qué procesador o procesadores se hayan utilizado y por lo tanto qué arquitecturas tengan. El cómo voy a enlazar estos sistemas de alto nivel a este sistema computacional, ello se hace el estudio en arquitectura del repertorio de instrucciones, es decir, arquitectura de los microprocesadores, ¿sí? Si lo vemos como asignaturas, ustedes ya vieron esto, ya vieron esto, ya vieron esto, están viendo esto y esto a la par, y ya vieron varios lenguajes de aplicación. Aquí está un poquito más específico, más especificado, aquí lo tenemos a la derecha, y bueno, no todos los sistemas computacionales son iguales, incluso ahorita tenemos bastantes más, pero por ejemplo, para poder hacer el pronóstico del tiempo, ¿ustedes creen que se hace con una lab como en la que están tomando clase? Difícilmente. ¿Por qué no se hace así? ¿Cómo se hace el pronóstico del tiempo? El pronóstico es una tendencia, ¿estamos de acuerdo? Una tendencia en cuestiones meteorológicas. ¿Cómo se hace? En una área específica o conjunto de áreas específicas se toma un punto y en ese punto
se le va a sacar, por ejemplo, velocidad del aire, presión del aire que hay en ese momento, temperatura, humedad, es decir, varias cosas en ese solo punto. Pues lo mismo en este otro, lo mismo en otro, en muchos puntos se deberán tener programas para obtener temperatura, programa para obtener presión, programa para obtener velocidad del aire y obviamente su sentido, programa, etcétera, etcétera. Son varios programas que se tienen en varios puntos que por lo tanto se tienen que hacer de forma paralela. Un sistema de un solo procesador, que se llama monoprocesador, como el de una lab, es casi imposible que lo saque. Para ello se utilizan grandes computadores llamados supercomputadoras. Las supercomputadoras, y esto anótenlo por favor, las supercomputadoras, característica número 1, no le da servicio directo a usuarios. No le da servicio directo a usuarios. Característica número 2, tiene miles de procesadores internamente que corren en paralelismo masivo. Tiene miles de procesadores internamente que corren en paralelismo masivo. Número 3, por lo mismo se utilizan para cálculos complejos o gran complejidad en los cálculos, más que para almacenamiento. Ok, pero por ejemplo, ahorita estamos manteniendo esta conferencia a distancia. Ustedes me ven, yo los escucho, los veo, les estoy compartiendo material, pero además podemos estar escribiendo en diferentes plataformas, pero además, ¿y todo eso dónde se almacena? Ok. Generalmente las máquinas donde se almacenan o que están orientadas hacia el almacenamiento masivo, más que hacia el cálculo, almacenamiento masivo, son las llamadas mainframes. ¿Qué es una mainframe? Es una máquina, primer característica, que tampoco está orientada a un usuario final. Sí, atiende a muchos usuarios, pero no está orientada a un usuario final. De forma directa. Número 2, tiene cientos de procesadores corriendo internamente en paralelismo también. Tiene cientos de procesadores o decenas corriendo internamente dentro de él. Paralelismo también. Número 3, se utiliza para almacenar grandes cantidades de información. Se utiliza para almacenar grandes cantidades de información, pero no solamente almacena, obviamente hace transferencias y responde a peticiones. Para eso es utilizado, obviamente. Hay otra más. Si ustedes tienen una red de computadoras, dependiendo de la arquitectura de la red que tengan, pueden tener, por ejemplo, un servidor. Pero a veces con lo que tenemos pensamos, no tengo servidor, tomo una de las máquinas que hay ahí, le pongo más memoria, le pongo otros discos duros, etcétera, 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 y ya es mi servidor. ¿Funcionará de verdad como tal? No es tan fácil, sigue siendo la misma computadora de escritorio, pero con esteroides, crecidita pues, pero es lo mismo. En realidad, un servidor que le llaman mini computadores, un servidor es una máquina que está hecha especialmente para ser servidor, porque ya tiene el hardware necesario para almacenar, para peticiones, para comunicaciones, para etcétera, etcétera. Y generalmente tiene 2 o más microprocesadores corriendo dentro de él. Generalmente tiene 2 o más microprocesadores corriendo en paralelo dentro de él. Sí se utiliza para usuario final de forma indirecta. Se utiliza para usuario final de forma indirecta.
Por último, las llamadas microcomputadoras, que son los computadores de escritorio, las laptops, etcétera. Esas generalmente son sistemas monoprocesador, porque solamente tienen un solo procesador corriendo dentro de él. Obviamente le da servicio directo a usuario final. ¿Sí? La arquitectura en la que nos vamos a centrar mayormente va a ser en los sistemas de microcomputadores y de minicomputadores. Vamos a ver un poco al final de estas dos últimos tipos de máquina. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿No hay dudas? No, profesor. Ok. Aprovechando que están prácticamente todos, me falta para ustedes un muchacho nada más, un alumno. Ok. Lo primero, si ustedes checaron el Classroom, les actualicé con la información que vimos el día de ayer respecto a cómo íbamos a trabajar, cuestiones de enlace, cuestiones de qué días vamos a tener Meet, su jefe de grupo, etcétera, etcétera, y unas peticiones que se les hicieron por ahí. Ok. Lo primero que les quiero comentar, que no lleguen tarde. Ok, ustedes pueden ir llegando, pero en los momentos en que van llegando, yo generalmente tengo abierto un material que estoy explicando y para permitir voy interrumpiendo. Eso nos atrasa. Número 2, les había comentado que Meet ahora nos permite solo 1 hora. Repito que tengo otra forma de extenderlo, pero 1 hora debe ser suficiente. Ok, pero hay que aprovecharlo en ese sentido. Número 2, traten de participar. Cuando les pregunto una cosa u otra, traten de participar para que esto no se vuelva árido y que solamente yo esté hable, porque les va a aburrir mucho más fácil. Esta asignatura, por ejemplo, en organización de computadoras, era un poquito más práctico el asunto. Esta primera parte de arquitectura es muy explicativo y sí, puede aburrir, efectivamente. Entonces, traten de participar incluso con lo que hayan visto, oído, no lo sé. Número 3. Algunos dirán, bueno, si la información ya no las está pasando en una entrega, ¿por qué no las explica? Porque si se fijan ustedes, si nosotros nos vamos a la primera parte, es esto, creación de computadoras y arquitectura de computadoras. Vamos a pensar lo mejor posible, se lo aprenden de memoria. ¿Y de verdad lo entendieron? No, el ejemplo que les di es algo práctico para que ustedes puedan entender la diferencia entre una y otra, porque siempre van a estar tratando con ello, ¿sí? Por ejemplo, sistemas operativos se considera una máquina virtual, porque ustedes acceden, por ejemplo, a una parte del disco duro, pero de manera lógica, por ejemplo. Y si ahora se tiene otro sistema operativo, se tiene otro microprocesador, ese cambio que hubo debido a que cambiaron el sistema operativo, ¿fue un cambio de arquitectura? Generalmente no. Fue un cambio de organización que lo hace más fuerte. El ejemplo más clásico es Intel y en ese tiempo Motorola. Uno de los aspectos por los que Intel tuvo tanto éxito es porque esos cambios que hacía, lo hacía en organización. Y eso hacía que los programas que ya tenían antes siguieran corriendo. Pues obviamente muchos seguían con él, con Intel. Motorola no. Motorola tenía procesadores más elegantes y poderosos en realidad. Pero los cambios que hacía era de arquitectura. Importando le decía, ay, ni modo, de arquitectura, porque yo no me puedo amarrar a lo anterior. Con esto va a ser más poderoso. Sí, lo era. Pero eso hacía que los
desarrolladores otra vez tuvieran que escribir programas y no fue tan sencillo. Por eso Motorola perdió la batalla contra Intel en ese tiempo. ¿Sí? Es decir, sí es algo práctico. Pero si se fijan, por eso les explico aspectos de ese tipo que no están ahí. También, por ejemplo, lo de los tipos de computadoras. Esto que tenemos acá, que se los expliqué, no está aquí, por ejemplo. O, ¿por qué nos vamos a centrar en estos 3 últimos o en el segundo y en el cuarto, en la arquitectura? Les expliqué por qué. Ahora vienen las aportaciones. Algunos pensarán que es historia, no es historia. Por eso yo les pido que cuando les digo anoten, sí, vayan anotando, por favor, vayan anotando ese tipo de cuestiones. Van a ver que cuando contesten su cuestionario les va a ser mucho más fácil. Otro punto, les voy a dejar un cuestionario asociado a esta entrega. Pues sí, muchos lo que hacen es, la prendo, ya estoy en otra cosa, me duermo un rato, no, etcétera, etcétera. De todas maneras, veo el cuestionario, googleo y según yo lo estoy contestando. Debieran de ver, cuando hacen eso, a veces ni siquiera leen lo que están contestando. Híjole, guardo yo las evidencias por si en algún momento, oye, ve lo que contestaste. Alguien incluso contestó hasta un pedacito de un poema en una de las preguntas de cuestionario. Ni siquiera cuenta se dio. Es en serio. Y pensó que no me iba a dar cuenta yo. Por eso yo les digo, hagan anotaciones para contestar su cuestionario. Si yo veo que es algo que googlearon, se las pongo mal. De una vez se los digo. Esta pregunta la googlearon, mal. Esta también, mal. Esta. Vayan contestando de acuerdo a lo que vayamos viendo. Uno de los principales objetivos, porque van a ver que los cuestionarios que les dejo son de varias preguntas. Y eso representa un esfuerzo, por eso también tiene buen puntaje. Pero, a pesar de que son varias preguntas, son preguntas sencillas, muy sencillas, que se sacan de las diapositivas y de lo que ustedes tomaron en clase. ¿Por qué de esa manera? Uno de los puntos que yo busco con esos cuestionarios es que ustedes vuelvan a sus diapositivas por lo menos una vez más, traten de estructurarlas, vean sus apuntes y que por lo menos repasen en una ocasión eso que se les está pidiendo. Ese es el principal objetivo. Por eso vayan anotando, participen, no lleguen tarde. Por último, y voy a poner un ejemplo. A eso me refiero con que estén checando continuamente su Classroom en el tablón, porque, no sé, por ejemplo, Daniela Pérez, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué pasa, profe? Un favor, ¿me podrías leer de lo que viene en el Classroom el punto número 3? Sí, por supuesto. Se solicita poner tanto en el perfil de Classroom como en el perfil de Meet su nombre y apellidos completos, comenzando por el apellido, así como su foto, como para ir reconociéndolos de esta forma adecuada. Exactamente. Gracias, Daniela. A eso me refiero. Jorge, por ejemplo, Jorge Luis, tampoco lo ha hecho. Julio César, tampoco lo ha hecho. Luis Ángel, tampoco lo ha hecho. Y no es por una necedad mía, les había comentado, así me es más fácil ubicarlos. Si ustedes vieran mis listas, vienen por apellidos. Vamos a ver varios elementos para poder evaluar y es más adecuado de esa manera. Entonces, les puedo solicitar nuevamente, ahorita aquí en Meet, está en claro, que para la siguiente lo cambien. Por favor, que comiencen por sus apellidos. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Sí? Ay, no. Espérenme. Le puse otro. Ok. Nada más es que ustedes vean lo que vamos a ver adelante y que chequen cómo se puede confundir
con historia, y en realidad no es historia. Habla de aportaciones arquitectónicas y habla de máquinas representativas. Al principio ustedes ya vieron esto incluso en otras asignaturas y estoy seguro que varias veces, un poquito de la evolución dividido en generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo vieron porque es interesante observarlo, etcétera, etcétera. El objetivo de nosotros en esta parte es ver qué aportaron, incluso, está hablando de los primeros desarrollos, antes de la primera generación. Recuerdan ustedes que las generaciones son porque hay un avance en la tecnología y nace una nueva generación. Otro avance en la tecnología, otra nueva generación. Pues antes de la primera generación hubo los primeros desarrollos que eran máquinas enteramente mecánicas, pero que ya aportaron ciertos conceptos que seguimos usando actualmente, como acumulador, registro temporal. Esos aspectos son muy importantes para alguien que está programando, sobre todo en bajo nivel. ¿Qué diferencia hay entre un registro acumulador y un registro temporal y uno de uso general, por ejemplo? Otras máquinas que ya utilizaban tarjetas, es como los programas que utilizamos actualmente. O, por ejemplo, las tablas de figuras son como ciertas constantes que nosotros tenemos en nuestros programas y las tarjetas son las variables, es decir, son conceptos que incluso desde la época ya se iban aportando, incluso en la actualidad, para los que programan, para los que estudian la arquitectura de una máquina. Vean ustedes cómo para el caso de Babbage ya aparecen elementos como almacén, taller, tarjetas, el almacén como la memoria, el taller como el CPU, es decir, actualmente ya lo tenemos así. Y así se van dando. Hay algunos aspectos interesantes, como por ejemplo, aparece Boole. Ustedes saben la importancia que tiene George Boole en lo que actualmente estudiamos como electrónica digital, dispositivos electromecánicos. ¿Por qué? Porque con esto nada más existe 1 o 0, por ejemplo, y luego vienen ya las generaciones. En estas generaciones, para cada una de ellas hay una máquina que es representativa. No es la única de la época, pero es la más representativa. Por ejemplo, en el caso de la primera generación está la ENIAC, que dio ciertas aportaciones. Después viene la propuesta de von Neumann para la IAS. Pues prácticamente son las máquinas que tenemos ahora. A eso me refiero con aportaciones. Luego viene la segunda generación con su máquina representativa, que es la 7094. La 7094 aportó mucho en cómo se escribieron los sistemas operativos, aunque no lo crean, los primeros sistemas operativos, que no eran de esa máquina, sino de los actuales, el cómo lo escribió Microsoft, por ejemplo. La tercera generación, que muchos terminan ahí su recorrido, pero no está Linux. Para este caso, ya se hacen aportaciones sobre mainframes o sobre supercomputadores, por ejemplo. Y por eso muchos piensan que, en esos tiempos antiguos que existían los supercomputadores, caramba, pues claro que siguen existiendo, solamente que las aplicaciones son distintas. Y las últimas generaciones, ¿sí? Que son la cuarta, quinta e incluso hasta sexta generación. Lo que viene ya es en específico observar algunas características de esas máquinas representativas, porque esa es la verdadera aportación. Entonces, si se fijan, no es historia, ¿sí? Y de todo esto, que son esquemas, se hace cierta explicación. Yo sé que es altamente explicativo, por lo mismo, pues puede aburrir, por eso los insto a participar, a hacer anotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues estamos a 5 minutos de que nos corte la transmisión en vivo. Jóvenes, nuevamente, por ejemplo, Víctor Mellado, aparte del cambio de
comenzar por apellido, por favor poner su foto, eso se los había solicitado, está en el Classroom, entonces por favor, para que vayan atendiendo ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, la siguiente clase me parece que es el viernes a las 10. Nos estamos viendo nuevamente en esta plataforma. Vayan checando qué es lo que tenemos en esta primera entrega. El viernes continúo explicando, espero avanzar bastante para dejarles su primer cuestionario y que vayan comenzando a contestarlo. Ya les diré el formato para la entrega y todo eso. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? Buen día, profesor. Buen día, gracias. Gracias. ¿Me podría ayudar a entender tres cuestiones acerca del tema de la diferencia de organización de computadoras y arquitectura de computadoras? Mis preguntas son las siguientes. En el caso de las versiones de softwares, por ejemplo, AutoCAD versión 14, 16, hoy día casi 20, ¿ahí es un cambio de organización o de arquitectura? Y número 2, en el caso del lenguaje Java, que se utiliza una máquina virtual, ¿ese sería un cambio de organización o de arquitectura? Y por tercera observación, ¿un cambio de organización o de arquitectura se refiere a lo físico o al software? Gracias. Gracias. Rápidamente, lo que tú comentabas al principio no son programas, en realidad son plataformas. Por ejemplo, en el caso de AutoCAD, por ejemplo, en el caso de Proteus, por ejemplo, en el caso de varias plataformas con sus IDEs, lo que cambia es el software de ellos, pero no es por la arquitectura del procesador. No es por la arquitectura del procesador. Ellos hacen su plataforma tan distinta que los programas ya no van a correr, pero no fue por la arquitectura propia del procesador. Segundo, una máquina virtual, como en este caso la de Java, es un pequeño conjunto de programas que forman un colchoncito que está entre el hardware, la parte más dura, y los diferentes compiladores, pero esa separación ayuda a que los compiladores, al no llegar hasta el hardware más duro, entonces no tengan que lidiar con los cambios de arquitectura y por lo tanto sus programas de estos compiladores pueden seguir igualitos y quien sí hace el cambio, quien sí ve ese cambio es la máquina virtual. Esa máquina virtual, esa sí tiene que ver la arquitectura del microprocesador y por lo tanto, si hay una diferente arquitectura de microprocesador, la JVM o máquina virtual sí es diferente, pero no así los compiladores o los programas que se escribieron en los compiladores. Esa es una ventaja, ¿sí? Por eso se dice que una máquina virtual corre de manera multiplataforma. Y por último, arquitectura es todos esos cambios que están de forma física en el microprocesador, pero que hay que tomar en cuenta para escribir los programas que vienen